Y ayer entraron en vigor las nuevas sanciones a Irán impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Y para hablar sobre el tema me acompaña en el estudio Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ileana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. Hola, Un gusto para nosotros, Ileana. Cuéntanos, ¿cuáles pueden ser las repercusiones de estas sanciones que impone Estados Unidos a Irán? Bueno, primero es muy interesante lo que está haciendo Estados Unidos porque nos recuerda un poco lo que ocurrió con el bloqueo a Cuba, que cuando Cuba se vuelve finalmente socialista, Estados Unidos decide que todas aquellas compañías que tuvieran negocio con la isla serían sancionadas. Y ahora lo estamos viendo con Irán. Las sanciones emitidas por Estados Unidos y que comenzaron a tener vigencia este día, tiene que ver con ello. Cualquier empresa que le venda o le compre algo a Irán, va a ser sancionada por Estados Unidos. ¿En qué forma? Simplemente ya no va a poder hacer negocios con los Estados Unidos. Ya, por ejemplo, parte de la industria automotriz en Irán, que iba a vender autos Mercedes-Benz, ya alertó a Irán que va a sacar toda su producción precisamente con la amenaza de dejar de hacer negocios con los Estados Unidos. Entonces, las consecuencias van a ser evidentemente, primero al interior de Irán, que va a generar, por supuesto, que desempleo, pero también, por supuesto, el encarecimiento de muchos productos al interior de Irán. ¿Y quién va a pagar al final las consecuencias? Por supuesto, el consumidor en Irán. Pero también, hay que decirlo, las empresas que abandonan el territorio iraní y que van a dejar de comercializar productos para poder atender la demanda de Estados Unidos respecto de estas sanciones, pues también tendrán pérdidas al dejar a un buen cliente. Es decir, económicamente habrá muchísimos impactos. Pero el mayor riesgo es el siguiente. Están despertando a un Irán enojado, que en el pasado Rouhani, su presidente, dijo, si se siguen con estas provocaciones en contra de Irán, nosotros vamos a cerrar el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es donde se conecta todo el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Es un paso obligado para sacar el petróleo de esa región. Entonces, esto puede producir, si se concreta una amenaza de Irán de esta naturaleza, ante las consecuencias de lo que está ocurriendo con las sanciones de Estados Unidos hacia Irán, puede desencadenar un conflicto económico muy grande. Evidentemente, ¿qué quiere Estados Unidos? Presionar a Irán a generar un nuevo acuerdo que satisfaga sus consideraciones en la disminución de producción de potencial energía nuclear que pueda producir un arma nuclear. Y en este sentido, ¿cómo considerar esta política de ejercer la máxima presión económica? ¿Va a llevar para mal o para bien? Dentro del derecho internacional público, este tipo de sanciones económicas obedecen a las contramedidas y son posibles de imponer, tratando de obligar o de orillar a determinado Estado a una circunstancia específica, pero que no se le vaya la mano a Estados Unidos porque efectivamente puede desencadenar este conflicto, lo que nos comentabas. Este escenario caótico que tendrá un impacto en la vida de todos en el momento en que se eleva el precio del petróleo y sus derivados y encarece la producción de todos aquellos insumos y productos que derivan precisamente del petróleo. Entonces puede venir una guerra comercial, pero también un conflicto en la región muy importante con lo que estamos observando. En medio de todo este conflicto que nos describes, Estados Unidos ya ha amenazado a Irán con que tiene una sola opción: o se integra a la economía global o continúa aislado. Que es una contradicción en el discurso de Trump, que abandona organismos internacionales y amenaza en construir un muro, ¿no? Entonces, por una parte es tremendamente proteccionista, tenemos lo de los aranceles del acero y el aluminio, las amenazas del Telecán, que va avanzando, pero con muchas amenazas, y por otra parte quiere que Irán pertenezca a un mundo globalizado en el que él mismo no confía ni cree. Entonces son finalmente tácticas para tratar de obligar a estos países para que tengan medidas mucho más flexibles que también dinamicen el propio comercio de los Estados Unidos. Finalmente recordemos que Estados Unidos y en la política internacional no se tienen amistades sino intereses. Se obedece a una política realista donde lo que se quiere es esta complementariedad, pero donde haya también un beneficio para el Estado que lo demanda. Y mientras tanto, el presidente de Irán ya ha dicho que pese a estas sanciones se mantendrá dentro del acuerdo nuclear. ¿Cómo leer esto? Bueno, recuerden que en mayo Estados Unidos unilateralmente abandona el acuerdo nuclear, pero permanecen Alemania, Francia, China y el Reino Unido. Entonces, ese acuerdo se mantiene. Al final, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que se presione a Estados Unidos tratando de establecer ciertas medidas flexibles por parte de este acuerdo para que Estados Unidos regrese bajo la concepción de que es un nuevo acuerdo. Pero francamente, Francia es de los primeros en haber dicho, nosotros mantendremos la negociación con todos aquellos estados con los que Estados Unidos no quiera seguir haciendo negocios por tener contacto con
empresas de Irán. Entonces, así el mundo de complejo. Bien, Ileana, te agradezco muchísimo y por A supuesto ti. estaremos al pendiente. Lo que nos describes es un panorama realmente complicado. Es correcto. Bien, muchas gracias A ti. nuevamente.